Perdonen por, por un error. Había estado realizando la lectura con el micrófono desactivado. Vamos a regresar al inicio de la historia, ¿no? De Alfredo Bryce Echenique con Jimmy en Paracas. Repito, lo estoy viendo realmente. Es como si lo estuviera viendo. Allí está sentado en el amplio comedor veraniego, de espalda a ese mar donde había rayas, tal vez tiburones. Yo estaba sentado al frente suyo en la misma mesa, y sin embargo me parece que lo estuviera observando desde la puerta de ese comedor, donde ya todos se habían marchado. Ya solo quedábamos él y yo. Habíamos llegado los últimos, habíamos alcanzado con las justas el almuerzo. Esta vez me había traído. Lo habían mandado solo por el fin de semana. Paracas no estaba tan lejos. Estaría de regreso a tiempo para el colegio, el lunes. Mi madre no había podido venir, por eso me había traído. Me llevaba siempre a sus viajes cuando ella no podía acompañarlo y cuando podía volver a tiempo para el colegio. Yo escuchaba cuando le decía a mamá que era una pena que no pudiera venir. La compañía le pagaba la estadía, le pagaba el hotel de lujo para 2 personas. Lo llevaré, decía, refiriéndose a mí. Creo que yo le gustaba para esos viajes. Y a mí, ¿cómo me gustaban esos viajes? Esta vez era Paracas. Yo no conocía Paracas, y cuando mi padre empezó a arreglar la maleta el viernes por la noche, ya sabía que no dormiría muy bien esa noche y que me despertaría antes de sonar el despertador. Partimos ese sábado muy temprano, pero tuvimos que perder mucho tiempo en la oficina antes de entrar en la carretera al sur. Parece que mi padre tenía todavía cosas que ver allí, tal vez recibir las últimas instrucciones de su jefe. No sé, yo me quedé esperándolo afuera en el auto y empecé a temer que llegaríamos mucho más tarde de lo que habíamos calculado. Una vez en la carretera eran otras mis preocupaciones. Mi padre manejaba como siempre, despacísimo, más despacio de lo que mamá le había pedido que manejara. Uno tras otro, los automóviles nos iban dejando atrás, y yo no miraba a mi padre para que no se fuera a dar cuenta de que eso me fastidiaba un poco. En realidad me avergonzaba bastante, pero nada había que hacer, y el viejo Pontiac, ya muy viejo el pobre, avanzaba lentísimo, anchísimo, negro e inmenso, balanceándose como una lancha sobre la carretera recién asfaltada. A eso de la mitad del camino, mi padre decidió encender la radio. Yo no sé qué le pasó. Bueno, siempre sucedía lo mismo, pero solo probó una estación. Estaban tocando una guaracha y apagó inmediatamente sin hacer ningún comentario. Me hubiera gustado escuchar un poco de música, pero no le dije nada. Creo que por eso le gustaba llevarme en sus viajes. Yo no era un muchachillo preguntón, me gustaba ser dócil, estaba consciente de mi docilidad. Pero eso sí, era muy observador. Y por eso lo miraba de reojo y ahora lo estoy viendo manejar. Lo veo jalarse un poquito el pantalón desde las rodillas, dejando aparecer las medias blancas, impecables, porque estamos yendo a Paracas, hotel de lujo, lugar de veraneo, mucha plata y todas esas cosas. Su saco es el mismo de todos los viajes fuera de Lima, gris, muy claro. Sport, es norteamericano y le va a durar toda la vida. El pantalón es gris, un poco más oscuro que el saco, y la camisa es es la camisa vieja más nueva del mundo. A mí nunca me va a durar una camisa como le duran a mi padre. Y la boina es vasca. Él dice que es vasca de pura cepa. Es para los viajes, para el aire, para la calvicie. Porque mi padre es calvo, calvísimo, y ahora que lo estoy viendo ya no es un hombre alto. Yo aprendí que mi padre no es un hombre alto, sino más bien bajo. Es bajo y muy flaco. Bajo, calvo y flaco. Pero yo entonces tal vez no lo veía aún así. Ahora ya sé que es el hombre más bueno de la tierra, dócil como yo. En realidad se muere de miedo de sus jefes. Esos jefes que lo quieren tanto porque hace 7 millones de años que no llega tarde, ni se enferma, ni falta a la oficina. Esos jefes que yo he visto cómo le dan palmazos en la espalda y se pasan la vida felicitándolo en la puerta de la iglesia los domingos. Pero a mí hasta ahora no me saludan, y mis pares se pasan la vida diciéndole a mi madre, en la puerta de la iglesia los domingos, que las mujeres de sus jefes son distraídas o no la han visto, porque a mi madre tampoco la saludan.
Aunque a mi padre no se olvidaron de mandarle sus saludos y felicitaciones cuando cumplió 1 millón de años más sin enfermarse ni llegar tarde a la oficina. La vez aquella en que trajo esas fotos, en que estoy seguro, un jefe acababa de palmearle la espalda y otro estuvo a punto de palmeársela. Y esa otra foto en que ya los jefes se habían marchado del cóctel, pero habían asistido, te decía mi padre, y volvía a mostrarte la primera fotografía. Aquí hacemos una pausa. Eh, en el estilo de Alfredo Bryce Echenique, aunque aquí se nota quizás de manera un poco más tímida que en otras de sus obras, para él es muy importante que el lector no sienta estar realmente leyendo una historia, sino que sienta que alguien le está contando un cuento. Cosa que aquí es, bueno, semejante porque yo lo estoy leyendo en voz alta para ustedes. Pero cuando uno está solo, en voz baja, en su mente, leyendo un libro, como usualmente se hace, la intención de Alfredo Bryce es que uno sienta que le están hablando directamente. Y por esa razón es que su estilo se conoce con el nombre de estilo hablado, precisamente. Para lograr ese estilo hablado, es que Bryce utiliza algunas expresiones, digamos, coloquiales y directas, que se suelen decir en una conversación, mas no es usual en un libro, en un cuento como este. Por ejemplo, en esta última parte podemos leer, y esa otra foto en que ya los jefes se habían marchado del cóctel, pero habían asistido, te decía mi padre. Ese te decía mi padre, ese te decía mi padre, es el narrador de la historia contándonos a nosotros lo que su padre decía, como quien nos cuenta un chisme o una anécdota, algo que pasó en un día cualquiera. Entonces, ese tipo de expresiones, que por ahí están también en otras partes del cuento, pues, no, pues generan este efecto, ¿no? Al final de este párrafo también, ¿no? A mí nunca me va a durar una camisa como le duran a mi padre. Esa es una suerte de pequeña infidencia, de pequeña confesión. O sea, el personaje que está contando la historia nos está diciendo algo de sí mismo, ¿no? Nos está diciendo algo acerca de su propio ser, de sus propias costumbres. Entonces, todo esto contribuye a lograr este efecto hablado del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, esta costumbre, o sea, aquí lo que sucede es que en el cuento el personaje nos está hablando de una situación de niñez que para muchos lectores puede ser un buen recuerdo, un viaje en auto con su padre, ¿no? Particularmente yo tengo muchos recuerdos de familia, de niño, salir de Lima, de la capital, hacia alguna playa, por ejemplo, un poquito alejada en el sur, y eran viajes largos, de hora y media o 2 horas de ida y de vuelta. Em, y los recuerdo de manera parecida a lo que se cuenta aquí, ¿no? Con música, con canciones, con una radio que mi padre ponía, con algún cassette. Entonces, se crea este efecto de nostalgia en la mente del lector cuando repasa estas líneas, ¿no? Ok, por otro lado, aunque hay algunas palabras, que de repente podemos considerar alturadas o de buen nivel. Sin embargo, la lectura no es compleja, no es difícil. Se está, se está tratando la historia con bastante naturalidad. ¿De acuerdo? Entonces, a Bryce no le interesa ser complicado, ¿ok? Como hay algunos otros escritores que, bueno, optan por este estilo, sino que Bryce ve en la sencillez un buen camino para llegar a entonizar con el lector. ¿Ok? A entonar con el lector. Entonces, ahora sí, continuamos. Pero todo esto es ahora en que lo estoy viendo, no entonces en que lo estaba mirando mientras llegábamos a Paracas en el Pontiac. Yo me había olvidado un poco del Pontiac, pero las paredes blancas del hotel me hicieron verlo negro. Ya muy viejo el pobre. Y tan ancho. ¿A dónde va a acabar esa mole?, me preguntaba. Y estoy seguro de que mi padre se moría de miedo al ver esos carrazos. No lo digo por grandes, sino por la pinta. Si les daba un topetón, entonces habría que ver de quién era ese carrazo, porque mi padre era muy señor, y entonces aparecería el dueño, veraneando en Paracas con sus amigos, y tal vez conocía a los jefes de mi padre,
Había oído hablar de él. No ha pasado nada, Juanito. Así se llama mi padre. Y lo iban a llenar de palmazos en la espalda. Luego vendrían los aperitivos y a mí no me iban a saludar, pero yo actuaría de acuerdo a las circunstancias y de tal manera que mi padre no se diera cuenta de que de que no me habían saludado. Era mejor que mi madre no hubiera venido. Pero no pasó nada. Encontramos un sitio anchísimo para el Pontiac negro. Y al bajar, así sí que lo vimos viejísimo. Ya estábamos en el Hotel Paracas, hotel de lujo y todo lo demás. Un muchacho vino hasta el carro por la maleta. Fue la primera persona que saludamos. Nos llevó a la recepción y allí mi padre firmó los papeles de reglamento. Y luego preguntó si todavía podíamos almorzar algo. Recuerdo que así dijo. El hombre de la recepción, muy distinguido, mucho más alto que mi padre, le respondió afirmativamente. Claro que sí, señor. El muchacho lo va a acompañar hasta su bungalow, para que usted pueda lavarse las manos, si lo desea. Tiene usted tiempo, señor. El comedor cierra dentro de unos minutos, y su bungalow no está muy alejado. No sé si mi papá, pero yo todo eso de bungalow lo entendí muy bien porque estudio en colegio inglés y eso no lo debo olvidar en mi vida. Y cada vez que mi papá estalla, cada 1000 años, luego nos invita al cine, grita que hace 7 millones de años trabaja enfermo y sin llegar tarde para darle a sus hijos lo mejor, lo mismo que a los hijos de sus jefes. Aquí, en esta parte de la historia, se retoma algo que se ha mencionado un poquito más arriba. Decía que en esta parte el cuento está retomando algo que ya se dijo más arriba. Esto de los 7 años, de los 7 millones de años, ¿se acuerdan? Miren, más acá arriba, donde estamos, am, acá, aquí. Hablan de cómo los jefes, estoy tratando de ubicar la parte exacta. mm, a ver. Mi padre, una vez en la carretera. Ujú, el pantalón más oscuro. Ya, bueno, aquí él comienza a describir a su papá y miren, en estas líneas él comienza a decir que los jefes de su papá lo quieren mucho. ¿Por qué? Porque hace 7 millones de años que no llega tarde, ni se enferma, ni falta a la oficina. Es decir, se pinta a los jefes, o sea, a los empresarios, a los dueños de alguna empresa, que quieren y valoran mucho al padre de este narrador, justamente por sus condiciones como empleado, incondicional a la empresa, súper responsable, no llega tarde, no se enferma, no falta a la oficina. 3 características importantes. O sea, es el empleado ideal, le dedica todo su tiempo a la empresa. Pero luego, en el final de este párrafo, descubrimos que no es tan así. Dice, luego nos invita al cine. Grita que hace 7 millones de años trabaja enfermo. No es que nunca se enferme. Aún estando enfermo, él trabaja. Enfermo y sin llegar tarde para darle a sus hijos lo mejor, lo mismo que a los hijos de sus jefes. A sus hijos lo mejor y a los hijos de sus jefes también. Entonces, mira qué interesante este contraste, ¿no? Primero de decir que los jefes lo valoran porque él nunca se enferma, nunca llega tarde, a descubrir que la realidad no es esa, sino que el papá, aunque esté enfermo, de todas maneras trabaja, seguramente por miedo a perder su empleo, ¿no? Entonces, por ahí ya se va haciendo cierta crítica sesgada hacia este sector de alta sociedad al que se le teme, al que se le respeta en exceso, porque tiene pues el poder. Seguimos.
El muchacho que nos llevó hasta el bungalow no se sonrió mucho cuando mi padre le dio la propina, pero ya yo sabía que cuando se viaja con dinero de la compañía, pues no se puede andar derrochando. Si no, pobres jefes, nunca ganarían un céntimo y la compañía quebraría en la mente respetuosa de mi padre, que se estaba lavando las manos mientras yo abría la maleta y sacaba alborotado mi ropa de baño. Fue entonces que me enteré, él me lo dijo, que nada de acercarme al mar, que estaba plagado de rayas, hasta había tiburones. Corrí a lavarme las manos, por eso de que dentro de unos minutos cierran el comedor, y dejé mi ropa de baño tirada sobre la cama. Cerramos la puerta del bungalow y fuimos avanzando hacia el comedor. Mi padre también, aunque menos. Creo que era observador. Me señaló la piscina, tal vez por eso de la ropa de baño. Era hermoso Paracas. Tenía de desierto, de oasis, de balneario, arena, palmeras, flores, veredas y caminos por donde chicas, que yo no me atrevía a mirar, pocas ya, las últimas, las más atrasadas, se iban perezosas a dormir esa siesta de quien ya se acostumbró al hotel de lujo. Tímidos y curiosos, mi padre y yo entramos al comedor, y allí, sentado de espaldas al mar, a las rayas y a los tiburones, es allí donde lo estoy viendo, como si yo estuviera en la puerta del comedor. Y es que en realidad yo también me estoy viendo sentado allí en la misma mesa, cara a cara a mi padre, y esperando al mozo ese que a duras penas contestó a nuestro saludo, que había ido a traer el menú. Mi padre pidió la carta y él dijo que iba por el menú, y que según papá debería habernos cambiado de manteles, pero era mejor no decir nada porque a pesar de ese era un hotel de lujo. Habíamos llegado con las justas para almorzar. Yo casi vuelvo a saludar al mozo cuando regresó y le entregó el menú a mi padre, que entró en dificultades y pidió finalmente corvina a la no sé cuántos, porque el mozo ya llevaba horas esperando. Se largó con el pedido y mi padre, sonriéndome, puso la carta sobre la mesa, de tal manera que yo podía leer los nombres de algunos platos, un montón de nombres franceses en realidad, y entonces pensé, aliviándome, que algo terrible hubiera podido pasar, como aquella vez en ese restaurante de tipo moderno, con un menú que parecía para norteamericanos, cuando mi padre me pasó la carta para que yo pidiera y empezó a contarle al mozo que él no sabía inglés, pero que su hijo lo estaba educando en colegio inglés. A sus otros hijos también, costara lo que costara. Y el mozo no le prestaba ninguna atención y movía la pierna porque ya se quería largar. Un hombre entonces orgulloso de lo que está haciendo, ¿no? Del esfuerzo que está haciendo por sus hijos. Sabido es, son conocidas estas historias de los padres que hacen, digamos, esfuerzos para que sus hijos tengan lo que ellos no pudieron tener. Entonces, este señor no sabe inglés, pero seguramente entiende la importancia de aprender ese idioma. Y por eso no solamente ha hecho que su hijo aprenda inglés, sino que lo ha puesto en un colegio inglés para que lo hable, pues, muy bien, ¿no? Fue entonces que mi padre estuvo realmente triunfal. Mientras el mozo venía con las corvinas a la no sé cuántos, mi padre empezó a hablar de darnos un lujo, de que el ambiente lo pedía y de que la compañía no iba a quebrar si él pedía una botellita de vino blanco para acompañar esas corvinas. Decía que esa noche a las 7 era la reunión con esos agricultores y que le comprarían los tractores que le habían encargado vender. Él nunca le había fallado a la compañía. En esas estaba cuando el mozo apareció complicándose la vida en cargar los platos de la manera más difícil. Eso parecía un circo y mi padre lo miraba como si fuera a aplaudir, pero gracias a Dios reaccionó y tomó una actitud bastante forzada, aunque digna, cuando el mozo jugaba a casi tirarnos los platos por la cara. En realidad era que los estaba poniendo elegantemente sobre la mesa y que nosotros no estábamos acostumbrados a tanta cosa. Un blanco no sé cuántos, dijo mi padre. Yo casi lo abrazo por esa palabra en francés que acababa de pronunciar, esa marca de vino. Ni siquiera había pedido la carta para consultar, no, nada de eso. Lo había pedido así nomás, triunfal, conocedor. Y el mozo no tuvo más remedio que tomar nota, largarse a buscar. Todo marchaba perfecto. Nos habían traído el vino y ahora recuerdo ese momento de feliz equilibrio. Mi padre sentado de espaldas al mar. No era que el comedor estuviera al borde del mar, pero el muro que sostenía esos ventanales me impedía ver la piscina y la playa. Y ahora que lo estoy viendo,
Es la cabeza, la cara de mi padre, sus hombros, el mar allá atrás, azul en ese día de sol, las palmeras por aquí y por allá, la mano delgada y fina de mi padre sobre la botella fresca de vino, sirviéndome media copa, llenando la copa. Bebe despacio, hijo, ya algo quemado por el sol, listo a acceder, extrañando a mi madre buenísima, y yo ahí, casi chorreándome con el jugo ese que bañaba la corvina, hasta que vi a Jimmy. Me choré cuando lo vi. Nunca sabrá por qué me dio miedo verlo. Pronto supe. Me sonreía desde la puerta del comedor, y yo lo saludé, mirando luego a mi padre para explicarle quién era, que estaba en mi clase, etc. Pero mi padre, al escuchar su apellido, volteó a mirarlo sonriente. Me dijo que lo llamara, y mientras cruzaba el comedor que conocía a su padre, amigo de sus jefes, uno de los directores de la compañía, muchas tierras en esa región. Jimmy, papá, y se dieron la mano. Siéntate, muchacho, dijo mi padre, y ahora recién me saludó a mí. Era muy bello. Jimmy era de una belleza extraordinaria. Rubio, el pelo en anillos de oro, los ojos azules achinados y esa piel bronceada, bronceada todo el año, invierno y verano. Tal vez porque venía siempre a Paracas. No bien se había sentado, noté algo que me pareció extraño. El mismo mozo que nos odiaba a mi padre y a mí, se acercaba ahora sonriente, servicial, humilde y saludaba a Jimmy con todo respeto. Pero este a duras penas le contestó con una mueca. Y el mozo no se iba, seguía ahí, parado, esperando órdenes, buscándolas. Yo casi le pido a Jimmy que lo mandara a matarse. De los cuatro que estábamos ahí, Jimmy era el único sereno. Y ahí empezó la cosa. Estoy viendo a mi padre ofrecerle a Jimmy un poquito de vino en una copa. Ahí empezó mi terror. No, gracias, dijo Jimmy. Tomé vino con el almuerzo. Y sin mirar al mozo, le pidió un whisky. Miré a mi padre. Los ojos fijos en el plato, sonreía y se atragantaba un bocado de corvina que podía tener millones de espinas. Mi padre no impidió que Jimmy pidiera ese whisky, y ahí venía el mozo casi bailando con el vaso en una bandeja de plata. Había que verle sonreír al hijo de puta. Y luego Jimmy sacó un paquete de Chesterfield, lo puso sobre la mesa, encendió uno y sopló todo el humo sobre la calva de mi padre. Claro que no lo hizo por mal, lo hizo simplemente. Y luego continuó bellísimo, sonriente, mirando el mar. Pero mi padre ni yo queríamos ya postres. ¿Desde cuándo fumas? Le preguntó mi padre con voz temblorosa. No sé, no me acuerdo, dijo Jimmy ofreciéndome un cigarrillo. No, no, Jimmy, no. Fuma nomás, hijito, no despereces a tu amigo. Estoy viendo a mi padre decir esas palabras y luego recoger una servilleta que no se le había caído. Casi recoge el pie del mozo que seguía ahí parado. Jimmy y yo fumábamos, mientras mi padre nos contaba que a él nunca le había traído eso de fumar. Y luego de una afección a los bronquios que tuvo no sé cuándo, pero Jimmy empezó a hablar de automóviles, mientras yo observaba la ropa que llevaba puesta. Parecía toda de seda, y la camisa de mi padre empezó a envejecer lastimosamente. Ni su saco norteamericano le iba a durar toda la vida. ¿Tú manejas, Jimmy? Preguntó mi padre. ¿Hace tiempo? Ahora estoy en el carro de mi hermana. El otro día estrellé mi carro, pero ya le va a llegar otro a mi papá. En la hacienda tenemos varios carros. Y yo muero de miedo pensando en el Pontiac. Tal vez Jimmy se iba a enterar que ese era el de mi padre. Se iba a burlar, tal vez. Lo iba a ver más viejo, más ancho, más feo que yo. ¿Para qué vinimos aquí? Estaba recordando la compra del Pontiac. A mi padre convenciendo a mamá. Un pequeño sacrificio. Y luego también los sábados por la tarde, cuando lo lavábamos, asunto de familia, todos los hermanos con latas de agua. Mi padre con la manguera, mi madre en el balcón, nosotros locos por subir, por coger el timón, y mi padre autoritario. Cuando sean grandes, cuando tengan brevete. Y luego sentimental. Me ha costado años de esfuerzo.
¿Tienes brevete, Jimmy? No, no importa. Aquí todos me conocen. Y entonces fue que mi padre le preguntó que cuántos años tenía, y fingió creerle cuando dijo que 16. Y yo también, casi le digo que era un mentiroso, pero ¿para qué? Todo el mundo sabía que Jimmy estaba en mi clase y que yo no había cumplido aún los 14 años. Manolo se va conmigo, dijo Jimmy. Vamos a pasear en el carro de mi hermana. Y mi padre cedió una vez más. Nuevamente sonrió y le encargó a Jimmy saludar a su padre. Son casi las 4, dijo. Voy a descansar un poco, porque a las 7 tengo una reunión de negocios. Se despidió de Jimmy y se marchó sin decirme a qué hora debía regresar. Yo casi le digo que no se preocupara, que no nos íbamos a estrellar. A ver, ¿se dan cuenta de cómo la actitud de este hombre ha cambiado a partir de la llegada de Jimmy? Es un hombre esforzado, que ama a su familia, que quiere mucho a su hijo. Como todo padre, tiene cierta autoridad sobre él, em, pero se ha comenzado a mostrar excesivamente complaciente desde la llegada de Jimmy, ¿verdad? Em, o sea, imaginemos, ¿no? Yo tengo un hijo de 14 años, supongamos, y viene su amiguito de 14 años y se pone a fumar. Obviamente yo no voy a permitir eso, son menores de edad, ¿no? Algo le diría, por lo menos de ninguna manera dejaría que le ofrezca un cigarro a mi hijo. Pero en este caso, la cosa es completamente distinta. Jimmy le ofrece fumar a este chico y su padre en lugar de, es más, el mismo chico dijo, no, yo no quiero, pero el papá le dijo más bien que al contrario, que le acepte la proposición. Entonces, algo extraño está pasando, pero no tan extraño si se tiene en cuenta el por qué. Acá se dijeron unas líneas importantísimas. Miren, antes de la llegada de Jimmy. Cuando recién, cuando este chico, acá está, mira, acá está. Cuando este chico dice el apellido de Jimmy, nosotros no sabemos cuál, dice, al escuchar su apellido volteó a mirarlo sonriente. Me dijo que lo llamara. Y mientras cruzaba el comedor, ahí no dice, pero es, me dijo que conocía a su padre, amigo de uno de sus jefes, uno de los directores de la compañía, muchas tierras en esa región. O sea, Jimmy es el hijo de un hombre importante y además este hombre importante conoce, es amigo de uno de los jefes de su papá. Entonces, el papá del narrador se ha dado cuenta de que tratar bien a Jimmy podría traer ventajas. Entonces, con estas características de familia, el papá pues está decidido a complacer todo lo que Jimmy haga y pida. No le pone ningún alto cuando toma, no le pone ningún alto cuando fuma y tampoco le importa detener a su hijo, al contrario, lo incentiva a que comparta estas prácticas con el mismo Jimmy. Entonces, otra vez, no hay que quedarnos solamente en lo que el cuento dice, sino que hay que extrapolar. Esto se puede leer de varias maneras, pero es también una mirada del hombre humilde, del trabajador, si se quiere llamar así, haciendo esfuerzos por tratar de complacer al superior, en este caso al hijo del superior para obtener sus favores o algún beneficio. Ok, continuamos entonces. Ah, y ese detalle también no hay que dejarlo pasar por alto. Jimmy además maneja. Y si está en la misma clase que Manolo, en el colegio todos tienen más o menos la misma edad según las aulas, tiene unos 14 años, 15 tal vez. A menos que haya repetido pues de año 10 veces, pero difícil, ¿no? Entonces, 14 o 15 años y maneja un auto. Sabemos que la edad mínima es de 18 para poder obtener un brevete. El papá le pregunta, ¿tienes brevete, Jimmy? Por las puras. Obviamente sabe que no. Y la respuesta de Jimmy es, no importa, aquí todos me conocen. O sea, a mí no me va a pasar nada. Yo manejo mi carro tranquilo, acá no va a pasar nada. ¿Qué más? El papá se ha ido y los chicos van a empezar el viaje. Jimmy no me preguntó cuál era el carro. No tuve que decirle que el Pontiac, ese negro, el único que había ahí, era el carro de mi padre.
Ahora sí se lo diría, y luego, cuando se riera sarcásticamente, le escupiría en la cara. Aunque todos esos mozos que lo habían saludado mientras salíamos, todos esos que a mí no me hacían caso, se me vinieran encima a matarme por haber ensuciado esa maravillosa cara de monedita de oro, esas manos de primer enamorado que estaban abriendo la puerta de un carro del jefe de mi padre. Oye, fuerte confesión, ¿no? Dice que ahora, con lo que él sabe, le escupiría en la cara. Vaya, ¿qué tan malo sería Jimmy? Vamos a ver qué pasa en el cuento. A 1 millón de kilómetros por hora estuvimos en Pisco, y allí Jimmy casi atropella a una mujer en la plaza de armas, a no sé cuántos millones de kilómetros por hora. Con una cuarta velocidad especial, estuvimos en una de sus haciendas. Y allí Jimmy tomó una Coca-Cola, le pellizcó la nalga a una prima y no me presentó a sus hermanas. A no sé cuántos miles de millones de kilómetros por hora, estuvimos camino de Ica. Y por allí Jimmy me mostró el lugar en que había estrellado su carro. Carro de mierda ese, dijo. No servía para nada. Eran las 9 de la noche cuando regresamos a Paracas. No sé cómo, pero Jimmy me llevó hasta una salita en que estaba mi padre bebiendo con un montón de hombres. Ahí estaba sentado, la cara satisfecha. Yo ya sabía que haría muy bien su trabajo. Todos esos hombres conocían a Jimmy. Eran agricultores de por ahí y acababan de comprar los tractores de la compañía. Algunos le tocaban el pelo a Jimmy y otros se dedicaban al whisky que mi padre estaba invitando en nombre de la compañía. En ese momento mi padre empezó a contar un chiste, pero Jimmy lo interrumpió para decirle que me invitaba a comer. Bien, bien, dijo mi padre, vayan nomás. Y esa noche bebí los primeros whiskies de mi vida, la primera copa llena de vino de mi vida, en una mesa impecable, con un mozo que bailaba sonriente y constante alrededor de nosotros. Todo el mundo andaba elegantísimo en ese comedor lleno de luces y de carcajadas de mujeres muy bonitas, hombres grandes y colorados que deslizaban sus manos sobre los anillos de oro de Jimmy cuando pasaban hacia sus mesas. Fue entonces que me pareció escuchar el final del chiste que había estado contando a mi padre. Le puse cara de malo, y como lo encerré en su salita con esos burdos agricultores que venían a comprar su primer tractor. Luego, esto sí que es extraño, me deslicé hasta muy adentro en el mar, y desde allí empecé a verme navegando en un comedor en fiesta, mientras un mozo me servía arrodillado una copa de champán bajo la mirada achinada y azul de Jimmy. Yo no le entendía muy bien al principio. En realidad no sabía de qué estaba hablando, ni qué quería decir con todo eso de la ropa interior. Todavía lo estaba viendo firmar la cuenta, garabatear su nombre sobre una cifra monstruosa y luego invitarme a pasear por la playa. Vamos, me había dicho, y yo lo estaba siguiendo a lo largo del malecón oscuro, sin entender muy bien todo eso de la ropa interior. Pero Jimmy insistía. Volví a preguntarme qué calzoncillo usaba yo, y añadía que los suyos eran así y asá, hasta que nos sentamos en esas escaleras que daban a la arena y al mar. Las olas le reventaban muy cerca, y Jimmy estaba ahora hablando de órganos genitales masculinos solamente, y yo sentado a su lado, escuchándolo sin saber qué responder, tratando de ver las rayas y los tiburones de que hablaba mi padre, y de pronto corriendo hacia ellos porque Jimmy acababa de ponerme una mano sobre la pierna. ¿Cómo la tienes, Manolo? Dijo, y salí disparado. ¿Se entiende? ¿Qué se entiende? A ver. Jimmy llega, le pide permiso a su papá para, para cenar con su hijo, con el, o sea, para cenar con el narrador. El papá, por supuesto, le da el permiso. Y Jimmy y este muchacho comienzan a tomar whiskies, vino, un mozo que está siempre ahí con él, ¿no? Luego se van a caminar, se van a pasear por la playa
Y Jimmy comienza una conversación extraña. Habla de calzoncillos. O sea, no es un tema de conversación común, ¿no? Dos chicos están caminando y uno empieza a hablarle al otro de calzoncillos. Le pregunta qué tipo de calzoncillo usa. Y luego de hablar de los calzoncillos, comienza a hablar de órganos genitales masculinos solamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, si ya algo podíamos sospechar, la sorpresa se disipa con este gesto. Le pone una mano sobre la pierna a Manolo y le pregunta, ¿cómo la tienes? Creo que está bastante claro, ¿no? Entonces Jimmy tenía otros intereses con Manolo. Bueno, Manolo no soportó lo que pasó y salió corriendo. Estoy viendo a Jimmy alejarse tranquilamente, regresar hacia la luz del comedor y desaparecer al cabo de unos instantes. Desde el borde del mar, con los pies húmedos, miraba hacia el hotel lleno de luces y hacia la hilera de bungalows, entre los cuales estaba el mío. Pensé en regresar corriendo, pero luego me convencí de que era una tontería, de que ya nada pasaría esa noche. Lo terrible sería que Jimmy continuara por allí al día siguiente. Pero por el momento nada, solo volver a acostarme. Me acercaba al bungalow y escuché una carcajada extraña. Mi padre estaba con alguien. Un hombre inmenso y rubio zamaqueaba el brazo de mi padre. Lo felicitaba, le decía algo de eficiencia y ¡zas! Le dio el palmazo en el hombro. Buenas noches, Juanito, le dijo. Buenas noches, don Jaime. Y en ese instante me vio. Mírelo, ahí está. ¿Dónde está Jimmy, Manolo? Se fue hace un rato, papá. Saluda al padre de Jimmy. ¿Cómo estás, muchacho? O sea que Jimmy se fue hace rato. Bueno, ya aparecerá. Estaba felicitando a tu padre. Ojalá tú salgas a él. Le he acompañado hasta su bungalow. Don Jaime es muy amable. Bueno, Juanito, buenas noches. Y se marchó, inmenso. Cerramos la puerta del bungalow, detrás nuestro. Los dos habíamos bebido, él más que yo, y estábamos listos para la cama. Ahí estaba todavía mi ropa de baño, y mi padre me dijo que mañana por la mañana podría bañarme. Luego me preguntó si había pasado un buen día, que si Jimmy era mi amigo en el colegio y que si mañana lo iba a ver, y yo a todos, sí, papá, hasta que apagó la luz y se metió en la cama. Mientras yo ya acostado buscaba un dolor de estómago para quedarme en cama mañana, y pensé que ya se había dormido, pero no. Mi padre me dijo en la oscuridad que el nombre de la compañía había quedado muy bien, que él había hecho un buen trabajo. Estaba contento mi padre. Más tarde volvió a hablarme. Me dijo que don Jaime había estado muy amable en acompañarlo hasta la puerta del bungalow y que era todo un señor. Y como 2 horas más tarde me preguntó, Manolo, ¿qué quiere decir bungalow en castellano? Con Jimmy en Paracas, Alfredo Bryce Echenique. ¿Ok? Bueno, de esta manera entonces hemos repasado este cuento que es uno de los más conocidos de Alfredo Bryce y que nos comenta esta experiencia que ha vivido Manolo, que por cierto Manolo es el nombre de un personaje muy recurrente en los cuentos de Alfredo Bryce, particularmente del cuentario Huerto Cerrado, en el que Manolo y otra muchachita, amiga suya, que luego se convierte en su novia, Cecilia, pues viven diversas aventuras. Estos personajes, además, Manolo y Cecilia, también aparecerán en la novela Un Mundo para Julius. Entonces, ha sido una experiencia intensa para Manolo. Primero, él ha pensado pues que va a pasar un rato con un amigo del colegio, un tanto especial, digamos, con una libertad eh, bastante más disipada que la que él tiene, pero esa historia ha terminado mal, ¿no? Jimmy ha intentado un acercamiento que a Manolo no le ha gustado y él pues en toda línea lo ha terminado rechazando, ¿no? Entonces,
esto que puede ser como una suerte de anécdota, o sea, si a alguien le hubiera pasado esta historia, pues podría contarla en un par de minutos. Alfredo Bryce la ha convertido en un cuento de, bueno, en esta versión que les he traído de 6 páginas, ¿no? Entonces, esto me hace recordar una frase de Alfredo Bryce que viene mucho al caso. Y él dice, las buenas historias les ocurren a los que saben contarlas. Eso no quiere decir, como podríamos pensar, que solamente, no sé, pues a los escritores les ocurren cosas interesantes, sino hay que entender la frase a la inversa. Esto podría querer decir que las personas que saben contar una historia pueden tomar cualquier elemento, cualquier cosa que le pasa en su día a día y convertirlo en una historia interesante y digna de ser contada. Seguramente entre nuestros amigos todos conocemos a algunos que tienen más gracia que otros para contar las cosas, las historias, las anécdotas, lo que les pasó, lo que les sucedió, eh, y otros que no tanto, pues, ¿no? Entonces Bryce es como ese gran amigo al que le pasan cosas curiosas o se las inventa y nos la cuenta con bastante gracia, ¿no? Muy bien, entonces esta ha sido la lectura de la clase de hoy. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta el día lunes, ¿sí? Que estén muy bien. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.